y para mí la verdad que no puede ser más que un orgullo estar aquí en medio de esta gran pareja de la cual la verdad que tengo la oportunidad de aprender cada día, ¿no? Y hoy, bueno, veníamos a hablar del libro que publica Juanma, de la política por otros medios, que no sé si lo habéis podido leer ya, pero desde luego que creo que es un imprescindible para todos y para todas. Y lo primero que quería hacer era agradecerle a Juanma que haya dedicado el tiempo a poner en un libro pues todo lo que ha aprendido durante este tiempo, ¿no? Porque creo que es muy importante en este proyecto en el que nos hemos involucrado para todos y para todas, pues tener la oportunidad de compartir lo que vamos aprendiendo, ¿no? Porque es muy importante que podamos enfrentarnos a todo lo que viene, pues formándonos, aprendiendo y ayudándonos entre todos y entre todas a entender el entorno en el que nos movemos. Y bueno, la política por otros medios, ¿no? El derecho a la información es un derecho. Hay veces que se nos olvida, ¿no? Como la información en sí misma es un derecho que se recoge tanto en la Carta de Derechos Humanos como en nuestra propia Constitución, ¿no? El derecho al acceso a la información, el derecho de la libre expresión. Y bueno, pues en estos últimos años, donde hemos visto en nuestro país cómo se sufrió una crisis de representación política, también hemos visto cómo los propios medios de comunicación sufrieron una crisis y sufren una crisis de representación. Cómo los ciudadanos y las ciudadanas cada vez se ven más alejados pues, de los medios de comunicación y de todo lo que en ellos pues, bueno, se muestra o nos llegan de diferentes modelos o noticias. Creo que, como decía en este libro, hay una parte que es muy importante en la que, bueno, yo creo que todos y todas somos conscientes de cómo hay medios escritos, cómo hay medios televisivos, pues que cuentan las historias o los relatos pues a su manera, ¿no? Dependiendo de cuál es el interés, son medios privados, es una conglomeración de medios de empresas que al final terminan dependiendo de los mismos poderes que los grandes poderes de este país. Y todos somos conscientes de, bueno, pues cómo hay una cierta manera de contar las cosas. Yo os he de decir que hasta que no he sido de verdad protagonista de las vivencias, de muchas cosas que han pasado y de cómo se han llegado a reflejar, no he llegado a ser consciente del grado tan bestia al que estamos sometidos. Y que todas y todos somos conscientes, y así lo dicen también las propias encuestas, que no somos ajenos y que nos influyen. A día de hoy, después de un montón de años de trayectoria y de haber sufrido pues bueno, un montón de manipulaciones de información, a día de hoy seguimos teniendo nuestros propios grupos de Telegram o de WhatsApp, donde lo veréis todos y todas y donde pasa, ¿no? Y donde sale una noticia y todo el mundo está alrededor diciendo, pero bueno, y esto es verdad, y es mentira, y esto puede ser, no puede ser, y a día de hoy nos vemos todos y todas como todavía respondiendo a nuestros compañeros y compañeras sobre bueno, ¿no? Pues determinadas noticias que realmente no se corresponden a la realidad. Y hay una parte que a mí me parece muy importante que yo al menos he aprendido en este tiempo, y es cómo los medios de comunicación que obedecen evidentemente a intereses privados y cómo la información se ha vuelto un bien que tiene su valor y que se comercializa, no solo son capaces de contar unos relatos con un objetivo, sino todavía podría ser más importante la capacidad que tienen los medios escritos y las televisiones de establecer la agenda, de decir qué se cuenta y qué no se cuenta. Y tan importante es de qué se habla como de lo que no se habla. No es solo las noticias que nos llegan, cómo las percibimos, cómo nos la cuentan, cómo de real o cómo de veraz es, sino lo importante que es qué hay en agenda y qué no hay en agenda, ¿no? Yo traía un ejemplo hoy aquí que Juanma ilustra en su libro, muchos ejemplos, ¿no? sobre bueno, el tratamiento que nos han dado en estos años, sobre la experiencia de las diferentes iniciativas que hemos llevado. Yo recuerdo especialmente, no sé si estaríais vosotros, seguro que muchos de vosotros y vosotras sí, cuando hicimos la moción de censura y se llenó la plaza de Sol
con más de 60.000 personas. Una moción de censura, la tercera moción de censura de nuestro país, un momento absolutamente histórico en el que se ponía en jaque al gobierno. Por las portadas al día siguiente no venían a recoger nada. Teníamos a nuestros queridos amigos saudíes, tan famosos en el día de hoy, cubriendo las portadas de nuestro país. Y esto es fundamental, porque muchas veces todas y todos sufriremos, ¿no? Como nuestros familiares y en los bares, en las casas, dicen, joder, ¿cómo eso no lo explicáis? ¿Cómo no contáis que esto no es como viene, ¿no? Como viene en los medios? Más importante, si cabe, es, y ahora debatiremos, es qué está en agenda y qué no está en agenda. ¿Cómo puede ser que en nuestro país, después de una moción de censura donde se hace una concentración de más de 60.000 personas, donde, bueno, pues muchos y muchas vivimos esa emoción, ¿no? de mirarnos los unos a las otras y de saber que había un país en marcha, que había muchísima sociedad civil participando, no vino recogido absolutamente en ninguno de los medios? Y esto es un ejemplo más. Como decía, creo que muchas veces es importante ser consciente del qué y del qué no está en agenda. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que las redes sociales de alguna manera hicieron una erupción de manera que han hecho que la información sea transparente. Es decir, hay un nuevo modelo de comunicación en el que todos y todas somos partícipes, en el que todos y todas somos activos y que han hecho que la comunicación empiece a gestionarse desde otra manera. Esta comunicación que Podemos fue el primero que reconoció como un nuevo activismo, como Irene Montero hizo una reunión en el Congreso y donde reunió a los diferentes activistas en redes sociales reconociendo una labor tan importante en la democratización propia de lo que contamos, de lo que no contamos y del apoyo que se da desde las redes sociales. Ahora mismo estamos en un momento de transformación, es decir, la información que antes controlaban los grandes medios escritos, las grandes televisiones, ahora se está transformando a que las redes, que son medios abiertos de comunicación, también tienen dueños por detrás. Ahora mismo está la importancia desde los propios buscadores, Google o Facebook, que gestionan otra vez qué información o qué no información va a ser a la que vamos a acceder. No vuelve a ser las redes sociales un lugar en el que todos y todas tenemos por igual el acceso a la información. Ahora se están creando por detrás nuevos mecanismos que al final son los que van a decidir otra vez qué información y qué no información es la que vamos a tener acceso. En cualquier caso, es una nueva oportunidad. Es una nueva oportunidad también de crear un nuevo espacio y de recuperar, como decíamos, pues la necesidad de democratizar la información y de ser muy conscientes de que para cambiar cualquier cosa y para cambiar un país, que es en lo que estamos todas y todas, es muy importante la labor que hacemos todas y cada una de nosotras, la labor que hacemos tanto en actividad como en redes sociales, pero también la comunicación que hacemos todos los días con nuestros vecinos y nuestras vecinas. El libro habla de la política por otros medios y no creo que hoy merece especial reconocimiento cómo hacemos política por otros medios también en la comunicación diaria. Como hemos visto que hay un trabajo de hormiguita detrás de una organización, por ejemplo con Rafa Mayoral, que todos conocéis bien, la lucha de los taxis, y cómo hemos conseguido que cada vez que alguien se monta en un taxi y hay una gran conversación, terminan diciendo, claro que sí, Rafa Mayoral y Unidos Podemos son los únicos que se preocupan por nosotros y son los que están defendiendo los derechos. Eso también es comunicación y eso también es una comunicación que es responsabilidad de todos y de todas en cada uno de los días. No quiero enrollarme más porque creo que, como decía, tenemos a dos grandes hoy aquí que tienen muchas experiencias que compartir y que abrir el debate, pero sí me gustaría apuntar algo. Juanma en el libro habla de algo que creo que es muy importante, de cómo la información funciona o no funciona en las personas, cómo siempre
lo reactivo y cómo lo hemos vivido nosotros y nosotras mismas en nuestras carnes, los diferentes ataques que hemos sufrido han venido por dos lados, ¿no? Por el desprestigio propio de la política que hacemos, por el desprestigio de las personas que van cogiendo poder, y por otro elemento que es fundamental, el del miedo. El de esclarecer que todo lo que va a ocurrir es malo, que viene Venezuela, que vienen los comunistas, que vienen los rojos, que nos vamos a comer a los niños y no sé cuántas cosas más. Y cómo eso impregna en la sociedad. Y esto es una conclusión que creo que viene relatada a lo largo del libro y que es muy real, el cómo al final la información solo tiene una base y solo arraiga cuando apela a los diferentes sentimientos. Y el único sentimiento que combate al miedo es la alegría y es la ilusión. Y yo, la verdad que tuve la oportunidad el otro día de participar en la universidad del Instituto 25M, y les decía a los compañeros y compañeras algo que quiero volver a repetir hoy aquí, porque creo que es fundamental. Nosotros y a nosotros nos toca hacer la política por otros medios, y nos toca hacer la política de manera diferente. Y hay algo que tenemos diferente todas y todas, todos y todas, que es la ilusión, que es la alegría y que es el amor por lo que hacemos. Y que no es otra cosa que el brillo que tenemos todos y todas en los ojos. Y yo hoy os quería pedir a todos y a todas que no se nos olvide nunca perder ese brillo que tenemos en los ojos, porque nadie nos puede robar nunca el derecho de iluminar una parte del mundo. Así que nada, os dejo con Pablo Echenique. Muchas gracias, Idoia. Tú sí que eres grande. Tú sí que eres grande. Gracias, Idoia. Gracias a la Moradita por acogernos aquí hoy. Y gracias a Juanma por haber hecho algo prácticamente imposible cuando no está en Podemos, que es encontrar el tiempo para escribir un libro. Muchas gracias, porque además es un libro fantástico y muy divertido de leer y muy interesante, y alguien tenía que escribir un libro como este. Yo quería empezar explicando que, bueno, yo como científico que soy, siempre he tenido como una manía, incluso negativa en algunos momentos, que es la de intentar averiguar o pensar cómo funcionan las cosas. Y esto digo que a veces es negativo porque a veces voy al teatro y en vez de disfrutar de la obra, pues estoy pensando cómo se hace una obra de teatro, ¿no? Cuánto cuesta memorizar a los actores la obra, cómo juegan con las luces. Mi cabeza funciona automáticamente como una ansiedad de averiguar cómo funcionan las cosas. Y en ese sentido, es muy importante la pregunta, y a mí me interesa mucho la pregunta de cómo funciona la democracia. Porque para entender bien qué es la democracia, pues tenemos que entender cómo funciona. Y la democracia funciona, bueno, pues con la gente debatiendo, ¿no? Con la gente hablando, con otras personas, con los partidos políticos ofreciendo cosas, ofreciendo propuestas, ofreciendo discursos, y con la gente finalmente decidiendo, finalmente votando en una urna. Así es como funciona una parte de la democracia. ¿Por qué digo una parte? Pues porque este debate de la gente, que luego lleva a analizar las ofertas de los partidos y a votar, no es un debate que se dé en el vacío, en el espacio. No es un debate que se dé sin ningún contexto. Es un debate que se da, pues, condicionado fuertemente por el espacio mediático. Obviamente también por los debates en la calle, obviamente también por las redes sociales, pero desde luego muy condicionado, los estudios que hay así lo indican, por el espacio mediático, por lo que se dice en lo que llamamos medios de comunicación. Y en ese debate condicionado hay una parte del libro de Juanma, que es muy interesante, que tuiteaba Idoia hace poco, que a mí también me quedó esa frase, y es que cuando tú quieres que alguien haga algo que tú quieres que haga, cuando tú quieres que otra persona haga lo que tú quieres que esa otra persona haga, tienes dos maneras de conseguirlo.
Uno es la coerción, uno es por la fuerza, o por la amenaza de la fuerza, o de la ley, o la coerción. Y otro es el construir sus preferencias. Fabricarle a esa persona unas preferencias que le hagan pues, querer hacer lo que tú quieres que haga. ¿Vale? Hay una serie muy buena de la BBC, vieja, de los años 70 o por ahí, que se llama Yes Minister, Sí Ministro, que es muy graciosa, es una comedia, es muy interesante. Llega un ministro nuevo, lleno de ilusión, a un gobierno y de repente se descubre, se ve ya en el primer capítulo, que no va a mandar. Que no va a mandar porque hay un cuerpo de funcionarios que llevan ahí toda la vida, que saben cómo funciona el ministerio y que tienen todo el interés de que el ministro no haga nada y de hacer su voluntad los funcionarios que ya estaban ahí. Pero no lo hacen de cualquier manera. Lo hacen convenciendo al ministro de que eso es lo que él quiere hacer. Entonces, todos los capítulos van sobre los ardides discursivos y las trampas que hacen los funcionarios para que al final del capítulo el ministro acabe tomando la decisión que los funcionarios querían que él tome, pero pensando que era una decisión suya. Y en el momento que el ministro toma esta decisión, el funcionario le dice, yes, minister, sí, ministro. Pues esto es lo que ocurre con la influencia del espacio mediático en las decisiones que toma la gente. Como digo, los medios son la pieza más importante, no la única, para conseguir que la gente haga lo que ciertos poderes quieren que haga. Por ejemplo, resignarse a la precariedad, no solamente votar. Si hay ciertos poderes que quieren que la población se resigne a la precariedad laboral, pues construyan las preferencias para que la gente se resigne, para que la gente acepte que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. No la banca, nosotros hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y también para condicionar las preferencias de manera que la gente vote a ciertos partidos. Esta es la parte que tiene que ver con el sistema democrático. Y ojo, aunque los medios fueran perfectos, aunque solamente trasladaran información veraz, también condicionarían el voto. Lo condicionarían, bueno, pues desde la realidad, ¿no? Pero lo condicionarían, porque es por ahí por donde obtenemos pues, buena parte de las cosas que nos llegan, ¿no? En el ámbito informativo y discursivo. Y por eso creo que entender cómo funcionan los medios, cómo funciona el espacio mediático, es entender cómo funciona la democracia. Y por eso es importante entender esto. En ese sentido, el libro de Juanma, La política por otros medios, es una herramienta pues, muy útil para entender cómo funciona el espacio mediático y cómo también debemos interiorizar, porque está escrito desde ese punto de vista, cómo debemos interiorizar ese funcionamiento los que queremos construir un país más justo y un mundo más justo. Está escrito desde esa perspectiva. Es una herramienta, como digo, el libro muy útil porque habla del funcionamiento del espacio mediático desde dentro. ¿Qué significa desde dentro? Juanma no es un periodista de un medio de comunicación, pero es verdad que la relación entre los partidos políticos y los medios es diaria, es estrecha. Hablamos todo el tiempo con periodistas. En ese sentido, yo diría que no estamos dentro de la redacción, pero muchas veces podemos mirar por la ventana de lo que pasa dentro de una redacción. Y en ese sentido, y desde ahí, está escrito el libro de Juan, contando interioridades de cómo funciona esto, que tiene un cierto morbo, por eso también recomiendo que lo leáis, tiene un puntito de morbo, ver ciertas interioridades, y porque además esto, conocer el interior de las cosas, ayuda a saber cómo funciona, que es el objetivo de esto. Hay un libro de Feynman es premio Nobel de Física, pero además era un tipo bastante gracioso, que escribió un libro que se llama Seguramente usted está bromeando, Mr. Feynman. Si no lo habéis leído, os lo recomiendo, es un libro buenísimo, y hay un momento en el que cuenta que
que él de joven arreglaba radios. Se iba por las casas de los amigos de su familia arreglando radios viejas, radios de estas que había en los años 60 o por ahí, 50, cuando Feynman era joven. Y un día le preguntaron: usted no es ingeniero, usted no ha estudiado esto, ¿cómo arregla las radios? ¿No? Y Feynman contestó: bueno, las abro, miro lo que hay dentro y me pongo a pensar. Bueno, pues esto se transforma con el espacio mediático que condiciona el funcionamiento de la democracia, y por eso es muy interesante el libro y muy útil. Yo voy a intentar aportar algunas reflexiones inspiradas en mi experiencia propia y en la lectura del libro de Juanma, cosas que me ha despertado leer el libro, y también algunos ejemplos que no se encuentran en el libro, pero que creo que son conocidos por todo el mundo y nos sirven para entender mejor las cosas, que se suman al debate y que sirven para abrir boca, también para que leáis el libro los que no lo hayáis leído todavía. Antes de entrar ahí, quiero hacer dos matices que creo que son importantes. El primero es una evidencia, pero hay que decirlo: no todos los medios son iguales. Afortunadamente, hay algunos digitales, yo diría Público, yo diría Diario.es, yo diría Infolibre, y seguramente me dejo alguno, que están haciendo un esfuerzo. Obviamente todos los medios de comunicación cometen errores, pero que están haciendo un esfuerzo por ser rigurosos y por transmitir información, por transmitir la realidad de las cosas. Esto es lo primero. No está bien generalizar, no está bien decir los medios, sino que es correcto apuntar y decir a veces ciertos medios, algunos medios, etc. También hay que decir que no todos los programas son iguales. En la misma cadena puede haber programas que apuesten más por la veracidad y otros que menos. Esto puede pasar. Y que ni siquiera todas las piezas o todos los momentos a lo largo de un programa son iguales. Algunos pueden ser momentos de veracidad y de rigor periodístico, y otros pueden ser todo lo contrario. Incluso los medios con los niveles más bajos de ética tienen que publicar de vez en cuando cosas que son verdad, porque si estuvieran todo el rato publicando bazofia y publicando mentiras, pues al cabo de un mes perderían absolutamente toda la credibilidad. Entonces, incluso los medios que tienen la ética por los suelos, que van pisando la ética mientras caminan, pues publican cosas de vez en cuando que son verdad, porque están obligados a hacerlo si quieren seguir en el mercado. Esto es lo primero que hay que decir. Y lo segundo que hay que decir es que cuando hablo de los medios de cine, no me estoy refiriendo a los redactores de a pie. Nosotros tenemos una relación cotidiana con los redactores de a pie, que es la gente que te entrevista, es la gente que escribe las piezas, y cuando yo me refiero a lo que viene después a ciertos medios de comunicación, estaré hablando fundamentalmente de los dueños y de los jefes. Hay una serie que, si no habéis visto, os la recomiendo, que se llama Newsroom. Es una serie de Aaron Sorkin, que es el guionista del ala oeste, de la Casa Blanca, y está hecha desde el mismo punto de vista que el ala oeste de la Casa Blanca. Nos presenta, en este caso, no la Casa Blanca, sino un medio de comunicación, la redacción de unos informativos de un medio de comunicación de la televisión por cable en Estados Unidos. Y lo hace igual que con el ala oeste de la Casa Blanca. Nos presenta lo que debería ser un medio ideal, ¿no? En el ala oeste todo el mundo sabe que es imposible que exista un presidente como Bartlett, que es perfecto, que es inteligentísimo, que tiene una moralidad a prueba de balas, y que incluso le meten algún fallo personal para que no parezca que es un alienígena, ¿no? Pero aún así no deja de ser perfecto. Bueno, pues esto es lo mismo, pero con un medio de comunicación. Es decir, es un medio perfecto en el cual ellos tienen una ética increíble y obviamente tienen algún fallo personal para que los personajes resulten creíbles. Eso yo creo que es imposible que exista en el mundo en que vivimos, pero de la misma manera que un presidente como Bartlett es un lugar hacia el que debemos caminar, aunque sepamos que es una utopía, pues seguramente una redacción como la de Newsroom es un lugar al que debemos caminar, los medios de comunicación, aunque sea una utopía. Y yo
que tengo el placer de tener contacto con muchísimos redactores de a pie de los medios de comunicación de este país, tengo que decir que a la inmensa mayoría de ellos les encantaría poder trabajar en un medio como el que se ve en esa serie. Y muchísimos de ellos desprecian muchas veces lo que sus jefes les ordenan hacer. Pero claro, hay un 15% de paro en España. Y esto también lo cuenta y lo explica muy bien Juanma en su libro. Estas dos matizaciones creo que son muy importantes. Hay ciertos medios de comunicación, hay muchos periodistas de a pie que aportan luz al ámbito mediático, que aportan dignidad, aportan ética, pero también hay que decir la parte negativa, la parte oscura de todo esto. Y es que, si tuviéramos que resumir, y yo quiero resumir esto porque creo que es importante, creo que lo mayoritario, lo que más llega, lo que más se oye, lo que más abunda, básicamente es una máquina para difundir mentiras, manipulaciones, para marcar la agenda en un sentido que impida el progreso de nuestro país, que impida la justicia social. Lamentablemente, la mayoría de los mensajes que recibimos del espacio mediático no son mensajes luminosos, no son redactores a los que les dejan hacer su trabajo como les gustaría hacerlo, no es eso, es otra cosa. Es como digo, una maquinaria de difusión de la mentira, de la manipulación, que yo creo, y aquí ya me voy metiendo en harina, que es el máximo obstáculo para tener un país mejor. Yo creo que es el máximo obstáculo. Y me voy a explicar. Las propuestas programáticas o de proyecto de país, que lo podemos llamar así, de gente como Pablo Casado, como Albert Rivera, no resisten el más mínimo escrutinio racional. Es decir, si se le hiciera una entrevista mínimamente rigurosa, si se cuestionase mínimamente las cosas que dicen, las propuestas que hacen, se revelaría muy rápidamente que proponen un modelo de país que va a destruir las bases materiales de la vida de las mayorías sociales de este país. Su programa real es precarizar a las mayorías para beneficiar a unos pocos. Esto es así, esto es una realidad. Y por lo tanto, la única manera de conseguir que una fuerza política como la nuestra no gane las elecciones, o que una fuerza política como la suya sí las gane, es mediante la mentira y la manipulación. No hay otra opción. No hay más. Porque si se dijera la verdad todo el tiempo y permanentemente, no tendrían la más mínima oportunidad electoral la gente que propone cosas o que tiene discursos como él. Por lo tanto, si eliminásemos ese obstáculo, si la información fuera rigurosa y veraz, pues automáticamente empezaríamos un camino muy rápido, me debería decir, de construcción de un país más democrático, más justo y mejor. Por lo tanto, es fundamental debatir sobre esto, fundamental. Y ahí voy a algunos ejemplos y ya intento acabar, que si no, no le voy a dejar espacio a todo el libro y todo este evento no tendrá ningún sentido. Ejemplos de cosas que vemos. Brevemente. Tenemos el ejemplo de lo que podemos llamar directamente mentiras o manipulación. Dos ejemplos voy a poner. Uno de toda la vida y uno reciente. El de toda la vida, Venezuela. Mediante la fabricación de informes falsos, con parapolicías de las cloacas del Estado, con gente mafiosa que ahora está en la cárcel, se ha propagado en un montón de medios de comunicación que nosotros no solamente comemos niños crudos, sino que además nos financiamos con bolívares que nos entrega Maduro directamente en la mano en un maletín. Esto, que no solamente es ridículo, sino que además es evidentemente falso, si uno hace encuestas, y alguna de estas hemos visto, la mitad de la población piensa que es verdad. Es decir, hay agentes que han fabricado pruebas falsas, que se han saltado todas las líneas de la ética periodística y que han convencido a la mitad de la población de una patraña. Esto es un hecho actualmente en nuestro país.
Si eso no hace daño a la democracia, que baje Dios y lo vea. Un ejemplo más reciente, el de los autónomos. Recientemente, el telediario Antena 3 dice que se le va a bajar la cuota a los autónomos. Entonces yo digo en las redes que son mentiras y les digo que rectifiquen porque han dicho una mentira, que no se le va a bajar la cuota a los autónomos. Subir, perdón, no se le va a subir la cuota a los autónomos. Ya, ahora van a coger ese corte y lo van a poner para demostrar que estaban diciendo una verdad. Que no se les va a subir la cuota a los autónomos. Lo dicen directamente, sin payasismo. Se les va a subir la cuota a los autónomos. Bien, yo digo en redes que esto no es verdad. Bueno, el otro día se sabe que el gobierno había hecho una propuesta, creo que a las asociaciones de autónomos, que estaba fuera del acuerdo que nosotros habíamos firmado. Y en el momento que esto se sabe, nosotros inmediatamente le decimos al gobierno que rectifique, y además confiamos que va a rectificar, le decimos que rectifique porque eso no es lo que habíamos acordado. Tenemos un acuerdo presupuestario que es firme, que dice que a ningún autónomo en España se le va a subir la cuota en 2019 y que a los que ganan menos de 12.000 euros al año se les va a bajar la cuota. Bien, entonces, ¿qué hace el telediario Antena 3 después de eso? Pues dice, ¿veis cómo era verdad que se le va a subir la cuota a los autónomos? Y entonces ponen mi tweet diciendo, se ve mi tweet en la pantalla diciendo que yo había dicho que estábamos mintiendo. Entonces dicen, ¿ves cómo no estábamos mintiendo que sí que se le va a subir porque lo ha dicho el gobierno? Se les olvida que le hemos pedido al gobierno que rectifique y además es que el gobierno va a rectificar. Es decir, dentro de unos meses no se le va a subir la cuota a ningún autónomo, cuando esté todo negro sobre blanco, se le va a bajar a los autónomos que ganan menos de 12.000 euros al año, pero la manipulación ya está hecha. Y además, en la primera noticia, ellos no decían que el gobierno proponía una cosa, no, ellos decían que se iba a hacer, porque de hecho, en ese momento, el gobierno todavía no había propuesto nada. Con lo cual, su primera noticia no estaba basada en la propuesta del gobierno que se supo después, estaba basada en las mentiras que estaba diciendo Albert Rivera respecto a los autónomos, porque como en el acuerdo entre Pedro Sánchez y Albert Rivera se subía el salario mínimo un 1% y nosotros lo subimos un 22%, pues Albert Rivera se habrá pasado una tarde entera leyendo el acuerdo de presupuestos con el gobierno para ver si encontraba algún fallo. Se pensó que esto era un fallo, empezó a mentir y el telediario Antena 3 lo replicó como si fuera verdad. Luego, al cabo de unos días, pasa lo de la propuesta del gobierno y vuelven a utilizar el tema para manipular y para decir, ¿veis cómo estábamos diciendo la verdad? Pues no, dentro de unos meses se le bajará la cuota a los autónomos que ganan menos de 12.000 euros, no se le subirá a ningún autónomo en España y se verá quién estaba mintiendo y quién estaba diciendo la verdad. Esto es mentir y manipular, básicamente, que es algo a lo que estamos acostumbrados. Luego también hay otra técnica que cuenta Juanma que es muy interesante, que es la que se llama la máquina del fango, que es un poco más sutil. Cuenta Juanma en el libro que Umberto Eco explica cómo a los jueces que luchaban contra la corrupción en Italia, si no les podían sacar nada, publicaban noticias como raras, como hay un juez que está en un parque fumando y que lleva calcetines rojos. Titular, ¿no? Titular, el juez no sé qué, está en el parque fumando y lleva calcetines rojos. Y entonces, claro, esto era como raro porque era ¿por qué está fumando? ¿Por qué lleva calcetines rojos? ¿No? Tal. Y es intentar poner una sombra de sospecha con una chorrada sobre una persona que está luchando contra los mafiosos y contra los que están destruyendo, en este caso, Italia. Bueno, pues esto también nos lo hacen a nosotros. Dos ejemplos personales. El primero, el más conocido, el de la Jota. El de la Jota, esta que canté. Es como notición. El Chenique canta una Jota en una cena con amigos. Notición. Claro, esto no lo hace nadie, entonces es como algo raro que tiene que haber aquí. Algo raro tiene que haber aquí. Notición.
Otro que hubo otra noticia que tuvo menos alcance, porque fue uno de estos de la caverna absoluta, que fue sobre las gafas que llevo puestas. Un día, pues vamos Íñigo Errejón y yo a una manifestación en la Puerta del Sol y nos sacan una foto y, pues por lo visto, nos habíamos cambiado de gafas. Los dos. Lo cual, claro, si son los dos, pues algo hay. Si fuera solamente uno, pero los dos a la vez, pues por lo visto, esto era una noticia. Bien, esto da risa, pero es una técnica que funciona bastante bien y de hecho, pues muchísima gente en Twitter que llevó a la Vox, pues básicamente el único argumento que tiene es que un día cante una foto. Entonces, quiero decir que nos lo tomamos a broma, pero es algo bastante serio. Y más serio todavía, y creo que también hay que decirlo, es, como hemos visto en la última época, el acoso directamente, al que algunos medios de comunicación han sometido a cargos públicos de nuestro espacio político. Lo que le han hecho a la familia de Pablo Iglesias e Irene Montero es una maldita vergüenza. Es una maldita vergüenza y básicamente es una forma moderna de sicariato. Es una forma moderna de sicariato. En una sociedad menos avanzada les habrían enviado a alguien para que les rompa las piernas o los pulgares. Eso en España en 2018 no se puede hacer y entonces ya hacen otra cosa, que es que te intentan destruir personalmente, difamándote, persiguiéndote, metiéndose en tu familia, sacando fotos cuando vas al hospital, convocando manifestaciones ultras en tu casa, como hizo el señor Herrera, convocando manifestaciones de ultras en tu casa y básicamente acosándote. Y no solamente a nosotros, esto se lo hicieron a Cristina Cifuentes. Cuando ciertos sicarios mediáticos le mandaron el equivalente a una cabeza de caballo ensangrentada a Cristina Cifuentes, como en la película del Padrino, y le mandaron un aviso, porque era un dossier que tenían guardado desde hace mucho tiempo. Yo estaba en la tele en directo. Y me preguntó Ferreras por el asunto de las cremas que había robado Cristina Cifuentes en un supermercado. Y Ferreras pensó que yo me iba a meter con Cristina Cifuentes. Y yo denuncié lo que estaba pasando. Más allá de la corrupción que puede haber tenido el Partido Popular, aquello fue el equivalente mediático a mandarle un matón a casa a Cristina Cifuentes a que le rompieran los pulgares. Y eso no se puede permitir en una democracia avanzada. Y esto es muchísimo más serio que lo de que Íñigo y yo nos hayamos cambiado las gafas el mismo día. Esto es muchísimo más serio. Y dos ejemplos más de otras técnicas que se dan en este espacio. Decía Idoia, y tiene muchísima razón, que una de las cosas más importantes es el marcar la agenda, es el decir de qué se habla. No tanto qué se dice sobre cada tema, sino de qué se habla. Bien, dos ejemplos respecto de esto. El primero, un tuit de uno de esos grandes periodistas que hay en este país, que es Pedro Ballín, que ha tenido muchísima repercusión, y que habla de cómo tratar mediáticamente al fascismo. Un debate que se ha dado entre los periodistas en este país. De hecho, Pedro hace el hilo en Twitter contestando a Ana Pastor, que se hacía esta pregunta. Y aquí básicamente voy a leer los tweets de Pedro Ballín, porque creo que no lo puedo decir yo mejor que él. Ayer Ana Pastor preguntaba cómo debe tratar el periodismo al fascismo, para evitar impulsarlo. Nos choteamos, los silenciamos o los tratamos como si fueran gente seria. Difícil. Mi propuesta es indirecta. ¿Cómo tratar al lector, espectador, oyente, para evitar el fascismo?
La clave es no difundir la agenda fascista. Si nos pasamos el verano dando espacios sin fin a la llegada de inmigrantes, como si viviéramos una oleada que no existe, da igual que el tratamiento sea serio y riguroso. El público creerá que tenemos un problema de inmigración. Si dedicamos horas sin fin a contar que unos quitan lazos y otros los ponen, como si los catalanes estuvieran a punto de emprenderla a tiros, da igual que tengamos tertulianos o columnistas muy serios. El público creerá que estamos al borde de la confrontación civil. Si toda la programación televisiva de las mañanas consiste en hablar de sucesos escabrosos, ignorando que en realidad tenemos los niveles de delincuencia criminal más bajos de la historia y de los más bajos del continente, la gente creerá que necesitamos endurecer el Código Penal. Si cada vez que un terrorista condenado obtiene un tercer grado, es encarcelado por motivos de salud, dedicamos páginas y páginas a debatirlo como si no fuese lo normal en democracia que se aplique la ley penitenciaria, el público creerá que hay oscuros pactos con el terrorismo. Si a cualquier noticia sobre los pocos cientos de manteros que operan en Madrid o Barcelona le damos tratamiento de cuestión de Estado, el público creerá que nuestros barrios viven sometidos a un régimen de terror nunca visto, cuando todos los indicadores dicen justo lo contrario. Si apenas informamos de los desahucios, pero hacemos debates sobre narcopisos, cuando el primer problema ha afectado a cientos de miles de ciudadanos y el segundo, estadísticamente, aunque sea importante en algunos barrios, es residual, el público creerá que la amenaza al vecindario son los negros y no la ley hipotecaria. Si cuando nuestras grandes ciudades hacen lo propio del momento, es decir, sacan vehículos contaminantes del centro, montamos debates de los años 70 sobre el supuesto derecho a hacer lo que te plazca con tu coche, degradamos el dictamos al ciudadano. Si nos esforzamos en relatar el debate territorial del Estado en términos de selección de bandera, si decimos a los ciudadanos que son desiguales por su identidad y no por su renta, crearemos en el público la necesidad de elegir banderas. Como no hemos hecho esto, sino lo contrario, lo dice un periodista, como no hemos hecho esto, sino lo contrario, como hemos actuado de forma irresponsable, como gremio, en pos del debate cutre, el clic y la audiencia, quizás no estamos ya a tiempo de hacer nada muy relevante contra el fascismo. Porque el primer deber del periodismo es la selección de agenda. Esa jerarquización del mundo es lo más importante que hace cada día un periodista. Mucho más importante que escribir bien o invitar a analistas sensatos. Y lo segundo nos redime de lo primero. La agenda no viene dada ni la marcan los políticos. La creamos nosotros. Si existe alguna posibilidad de detener el fascismo y si esa posibilidad pasa por el periodismo, son dos y sí, son dos condicionales, dice Pedro. No creo que dependa de cómo los tratamos, sino de silenciar su agenda racista e identitaria. Esto sobre el fascismo. Nadie lo dice mejor que Pedro Gallego. Segundo tema de marcar agenda, y ya prometo que estoy acabando. Que si Pedro Sánchez es golpista. Pues, como sale casado, intentando emular a Trump, y dice, pues voy a decir una burrada bien gorda para que me saquen todos los medios de comunicación y solamente se hable de esto. Entonces sale ahí a la tribuna y dice que Pedro Sánchez es golpista. Lo del 36 no, pero esto sí. Es golpista Pedro Sánchez. Y a partir de ahí, pues se da un debate un poco absurdo, según el cual se rompen relaciones, no se sabe muy bien qué significa esto. Hay un debate sobre qué es ser golpista y qué no es ser golpista, y uno se pregunta qué tiene todo esto que ver con las cosas de comer. Es decir, si tiene esto algo que ver con la factura de la luz, si tiene algo que ver con el precio de alquiler, si tiene algo que ver con que la ley de dependencia esté mal financiada, si tiene que ver con la precariedad laboral. Y la respuesta es que no tiene absolutamente nada que ver. Esto es barro, esto es embarrar el debate haciendo el bestia
incendiando el debate, envileciendo el debate público, apelando al odio entre la gente de España y no tiene nada que ver con las cosas que afectan a la vida cotidiana de la gente. Y sin embargo, al día siguiente, portadita en el ABC. Portadita en el ABC. Lo más importante de España no es que la gente no llegue a fin de mes, no es que la gente le cueste pagar el alquiler, no es que la ley de dependencia esté sin financiación. Lo más importante de España es que Pablo Casado ha llamado golpista al presidente del gobierno y que el presidente del gobierno ha cortado relaciones con Pablo Casado. Esto es marcar agenda para mal. Esto es marcar agenda para mal. Y hay que decir que la gente que se cree las mentiras, la gente que le parece muy importante que yo me haya cambiado de raza el mismo día que Íñigo Errejón, la gente que no le parece que acosar a cargos públicos de Podemos esté mal, la gente que no se da cuenta que le están marcando la agenda desde fuera, toda esta gente, desde mi punto de vista, son víctimas. Son víctimas. A mí me insultan bastante en Twitter la gente que le pasa todo esto, pero ni siquiera creo que tenemos que echarles la culpa. Es difícil seleccionar de qué fuentes de información te puedes fiar. Hay que tener tiempo para informarse. La gente que está mal económicamente a veces no tiene tiempo para seleccionar las fuentes de información. Cuando ciertos poderes y ciertos medios de comunicación le meten la mano en el cerebro a la gente con muy poquita ética y le obligan a pensar cosas que no son verdad, que no son dignas y que no son decentes, están convirtiendo a esa gente en víctimas. Están agrediendo la inteligencia de esa gente. No es decente manipular a la gente, no es decente mentirle a la gente. Y por eso también tenemos que pelear. Por eso también tenemos que pelear. Porque es indecente lo que se le está haciendo a millones de personas de este país, que es engañarlas y meterles bazofia en la cabeza. Y eso, a esa gente, que son compatriotas nuestros, también les tenemos que ayudar a que salgan de ahí. Dicho esto, voy a lo positivo, para acabar, que siempre hay que acabar en positivo. Hay contrapoderes a esta maquinaria de difusión de mentiras. Hemos hablado de la parte luminosa del periodismo, que la hay, y que lucha pues, con dificultades para seguir existiendo y mantenerse en este entorno. Tenemos las redes sociales, que creo que sirven mucho para poder contraponer pues la realidad, la dignidad a este tipo de prácticas. Creo que tenemos todavía que explotar, y creo que esto es una tarea del futuro que le pongo al secretario de Comunicación, que estoy. Tenemos que explotar más el boca a boca, el puerta a puerta. Creo que lo hacemos, pero lo hacemos de una manera intuitiva. A lo mejor tenemos que hacerlo de una manera organizada. A mí me gusta mucho la campaña de Jeremy Corbyn, y Jeremy Corbyn hace una cosa, que es ir caminando por las calles de su barrio con la credencial de Partido Laborista y golpear a la puerta de la casa de la gente y muy amablemente: hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le vengo a explicar qué propone mi partido. A lo mejor tenemos que empezar a hacer esto de manera organizada, y ahí la militancia tiene un papel fundamental. Y también hay casos de éxito, y lo mencionaba antes Idoia, y creo que es fundamental hablar de este caso de éxito: los taxis. Me voy a detener solo un poquito aquí porque vale la pena. Lo de los taxis es maravilloso. Lo que ha pasado con los taxis es maravilloso. Es maravilloso por muchos motivos. Pero me voy a centrar en la parte comunicativa. Cuando esta gente empieza a pelear por sus trabajos, por sus empleos y por defender que un servicio público es mejor solución de movilidad que una empresa que paga impuestos en paraísos fiscales y precariza a sus trabajadores, automáticamente le empiezan a hacer a los taxistas lo mismo que nos hacen a nosotros. Los medios de comunicación les empiezan a hacer a los taxistas lo mismo que le hacen a Podemos. Yo esto lo he debatido con taxistas y me lo reconocen.
De hecho, estaban muy preocupados en esos días de verano. Yo hablé con taxistas, yo fui a la asamblea de Barajas y hablé con ellos y estaban muy preocupados. Estaban muy preocupados porque todas estas tácticas de manipulación, de difamación y de desprestigio que han utilizado contra nosotros, de repente los medios de comunicación las empezaron a utilizar contra ellos. Hubo un incidente violento de dos descerebrados que agitaron y le pegaron a un coche de Cabify o de Uber. ¿Y qué hacían las televisiones? Repetir en bucle una y otra vez ese corte, pues para explicarle a la gente que todos los taxistas son violentos. Hacían esto. ¿Qué otra cosa hacían? Intentar ponerles a la gente de nuestro país en contra. Era, en vez de debatir sobre los derechos laborales de Cabify o sobre el esquema de opacidad fiscal que tienen diseñadas estas transnacionales para no pagar impuestos en España, que hubiera sido un buen debate, ¿no? Llevar ahí al responsable fiscal de Cabify y preguntarle cómo hace para eludir impuestos, pero no, en vez de hacer esto, se dedicaban a explicar que pobres turistas, que se iba justo de viaje en agosto, que claro, llegaba al aeropuerto de Barajas y de repente había huelga de taxis. Y claro, los taxistas estaban preocupados por esto. Decían, nos están echando a la gente en contra, los medios de comunicación. Bueno, pues esto lo vivieron los taxistas, lo vivieron. Pero a pesar de ello, se ha dado una cosa muy curiosa. Yo utilizo mucho el taxi adaptado y hablo mucho con taxistas. Es increíble la cantidad de taxistas que me agradecen lo que estamos haciendo, que yo siempre digo, a mí no, a Rafa Mayoral, cuando me lo agradecen, es increíble, y la cantidad de taxistas que me dicen, yo no os votaba, yo no os voté, pero te puedes tener clarísimo que a partir de ahora siempre os voy a votar, yo y toda mi familia. De hecho, si la estadística que tengo yo personal de montarme en taxi es correcta, creo que no puede ser correcta. La estadística que tengo yo, porque implicaría que nos van a votar prácticamente todos los taxistas. Con lo cual, creo que no puede ser correcta, pero desde luego es la estadística que tengo yo. ¿Por qué ha pasado esto? Y aquí voy a lo comunicativo y aquí sí que prometo acabar. Creo que esto ha pasado, primero, porque bueno, pues hemos dado la cara por ellos. Segundo, porque ellos se han movilizado de una manera muy valiente, eso es lo más determinante. Pero tercero, porque los taxistas tienen redes de información de taxistas. Por el gremio del taxi circula la información. De manera que, cuando hay un relato manipulador, difamador de los taxistas, agresivo con ellos, en la mayoría de los medios de comunicación, ellos tienen, de algún modo, un contrapoder mediático propio que ellos controlan, en el cual fluye la información. Creo que han ganado por la movilización, creo que han ganado porque afortunadamente existe un grupo parlamentario como el nuestro en el Congreso de los Diputados, y creo que han ganado porque tienen una red de comunicación propia que funciona como un contrapoder al relato tóxico e indecente que se estaba intentando trasladar en los medios de comunicación sobre ellos en esos días. Y creo que esto es un caso de estudio y es la segunda tarea que le pongo al secretario de Comunicación. Y ya para acabar, una anécdota y una predicción. Una anécdota. Durante la negociación de los presupuestos, hay un momento en el que, claro, nosotros estamos ahí planteándole al gobierno que hay que subir el IRPF a la gente que gana más de 120.000 euros al año, que son pues, 10.000 pavos en 12 pagas, ¿no? Y claro, el gobierno es reticente a eso. Es como que no le gusta la idea, ¿no? Y tenemos ahí un debate sincero en el cual yo les he tratado, pero esto es el 1% de lo más salariado. Esto es gente que tiene un sueldo muy alto, que puede pagar un poquito más. ¿Por qué no queréis hacer esto? Si es que además seguro que es una medida que el electorado del PSOE
aceptaría bien. Es decir, se lo planteaba de una manera completamente sincera. ¿Por qué no queréis? ¿Por qué no queréis? Es que no entiendo por qué no queréis. Y entonces ahí tenemos un pequeño debate sobre quién gana más de 120.000 euros, ¿no? Entonces, bueno, era como dos profesionales de alto nivel, dos médicos, que hacen declaración conjunta del IRPF, porque no han separado marido y mujer la declaración. Bueno, a lo mejor dos sueldos de 60.000 podrían llegar ahí. Bien, empezamos a tener un debate. Y de repente, inocentemente, alguien en la mesa, no voy a decir quién, dice, bueno, y hay un sector de la población que gana más de 120.000 euros al año, que son los presentadores de televisión. Y entonces dije, bueno, ahí tienes algo de razón. A lo mejor ya empiezo a entender por qué tienes miedo de subir el IRPF a los que ganan más de 120 euros. Y ahí ya dejamos de debatir el tema y pasamos a negociar los siguientes puntos. Y para acabar ya de todo, una predicción. Cada cosa que hemos escrito, cada cosa que hemos dicho, los de Podemos, aunque fueran cosas que dijimos cuando teníamos 16 años, aunque fuera la redacción de Quiero mucho a mi mamá, de segundo de GB, la cloaca y los medios de comunicación se lo han leído coma por coma, con una atención, o sea, tienen ahí contratada Peña, que no hace otra cosa que, por otro lado, una tarea bastante aburrida, que repasar nuestras vidas anteriores, todo lo que hemos jamás dicho y jamás escrito. Sin embargo, no he visto a nadie de este sector más cavernario de los medios de comunicación que se hayan leído en detalle el libro de Juan Manuel del Olmo y que hayan dicho nada de él. Y yo me atrevo a decir que es porque no le quieren dar publicidad, porque a lo mejor no quieren que la gente se lo lea. Así que voy a hacer una predicción. Hay un montón de cosas jugosísimas en el libro de Juan Manuel del Olmo que los medios de comunicación que quieren que la gente no vote a Podemos podrían utilizar para generar un montón de piezas y un montón de noticias detallando coma por coma y adjetivo por adjetivo lo que ha escrito Juanma en el libro. Mi predicción es que no lo van a hacer. Muchas gracias. Echenique, no sé qué voy a contar. Bueno, buenas tardes, noches a todas y a todos. Qué raro suena el eco del micrófono. Buenas tardes a todos y a todos. Muchas gracias a Idoia y a Eche por acompañarme en la presentación del libro. A mí me acompañan aquí la generosidad y la valentía, porque si tuviese que describir en dos palabras a Idoia y a Echenique, la definiría por la generosidad y a Echenique lo definiría por la valentía. Muchas gracias también a la gente que también nos acompaña de Vallecas, Paco, Luisa, a todas las caras amigas que veo por el público, porque yo le tengo mucho cariño a este barrio. Bien lo sabéis muchas y muchos de ustedes aquí hoy. Y le tengo mucho cariño y me siento como en casa. Me siento como en casa cada 15 días cuando vengo al Rayo y me siento como en casa cada vez que vengo a tomarme una caña con vosotras y vosotras. Y por eso voy a ser telegráfico para que no se tiempo la caña. ¿Por qué he escrito este libro? Bueno, he escrito este libro porque la política ha cambiado mucho en los últimos años y por lo tanto ha cambiado también la forma de hacer política. La política hoy decimos que es fundamentalmente mediática. Y esto hay que entenderlo bien. Esto no quiere decir que despreciemos la organización social, mucho menos, ni mucho menos. De hecho, lo están demostrando los pensionistas todas las semanas, que hay un camino por recorrer y que es el de la organización social y el del movimiento popular y que es el que realmente tensiona y cambia las cosas. Por lo tanto, hay que entender bien lo de la política mediática. En la política hay nuevos elementos, esos nuevos elementos son las redes sociales y las redes sociales han cambiado todo el paradigma de la información. Las redes sociales, por mucho que insistan algunos
en intentar desprestigiarlas o banalizarlas y decir que son el lugar para entretenerse o el lugar donde solamente se escriben tonterías, las redes sociales son un medio de comunicación más. Y las redes sociales actúan como un medio de comunicación más. Y sobre todo, lo que han hecho las redes sociales es romper la relación de poder. Y aquí es donde no les gusta a los que hablan mal de las redes sociales y los que se sienten incómodos con ellas. Las redes sociales rompen la relación de poder por la que antes la relación de lo que nos contaban y lo que nos informaba era unidireccional. Con las redes sociales desaparece esa relación y el que es informado también puede informar. Y por lo tanto hay una nueva forma de hacer política por lo que implican las redes sociales y hay una forma que hace que se rompa la relación de poder existente. Era imprescindible que en un mismo texto estuviese recogida la relación de los medios de comunicación con los partidos políticos. Y era imprescindible que también se recogiese la relación de los medios de comunicación con la democracia, por la importancia que tienen estas dos. Durante mucho tiempo en España no se ha podido hablar del papel de los medios de comunicación. Los medios de comunicación eran intocables. Y esto tenía sentido. O sea, salimos de una dictadura y los medios de comunicación tenían que jugar un papel imprescindible en la transición de una dictadura hacia un sistema democrático. Y jugaban un papel y tenían que tener una sobreprotección para poder jugar ese papel en libertad y poder avanzar en libertades y derechos durante mucho tiempo con la amenaza de los franquistas que todavía ocupaban lugares de poder. Pero eso ya no tiene por qué ser así. La democracia española es una democracia joven, pero ya no hay que tener esa tutela que había con los medios de comunicación. Se tiene ya que poder hablar de cuál es el papel de los medios de comunicación dentro de la democracia. Pero no porque queramos opinar sobre ellos, sino por su importancia, por la importancia que tienen los medios de comunicación dentro de la democracia. En el 15M se gritaba, os acordaréis, no nos representan. Y es el emblema, es lo que se ha quedado como un poco el canto más fuerte y el que recordamos constantemente. Y en una simplificación de aquello, decían que no nos representan, era que los partidos políticos no nos representan. Pero no se quedaba ahí. El problema es un problema del régimen, un problema del sistema, en el que estaba en cuestión cualquier institución que representa. No solo los partidos políticos. Los partidos políticos representan, pero los medios de comunicación también representan. Cuando todos los días alguien decide por ti de qué hablamos, de qué debatimos en la opinión pública, de alguna forma, quien decide qué información te dan y cuál no, te está representando. Porque lo que está haciendo es construir la opinión general y el calor de la opinión pública. Por lo tanto, los medios de comunicación también representan y también estaban englobados en aquella frase del 15M de no nos representan. No solo los medios de los partidos, cualquier institución de nuestra sociedad que ejerce la representación. En el libro vais a encontrar muchas cosas. Vais a encontrar ejemplos prácticos, sobre todo, de cómo hemos ido viviendo los últimos 2, 3, 4 años, las cosas que han ido pasando y se explican en una clave muy pedagógica para intentar trasladar las grandes teorías de la comunicación a casos prácticos, que es como mejor se entiende la política y como mejor se puede comprender a la hora de formarnos y de estar preparados a la hora de plantearla cada uno en nuestro lugar. El papel imprescindible de los medios de comunicación tiene dos patas. Y una es el poder. Se puede ejercer el poder, decía antes Pablo, a través de la violencia, a través de la coacción, a través del chantaje, pero también se puede ejercer el poder a través de la construcción de significados. Y la construcción de los significados se hace a través de los discursos. El único lugar que tenemos los políticos y el resto de actores que participan en la vida pública de hacer llegar los discursos a un público masivo son los medios de comunicación. Por lo tanto, está mal formulado eso de que los medios de comunicación son el cuarto poder. Mucho más allá. Como dice Manuel Castells, los medios de comunicación son el espacio donde se crea el poder. Porque es el único espacio donde tenemos los políticos y los representantes de la sociedad civil de hacerle llegar nuestras ideas y nuestros discursos al conjunto de la población. Y es el único lugar que tenemos para contrastar y para hacer combatir las ideas entre actores políticos rivales. Por lo tanto, hay una dependencia de los medios de comunicación para que los ciudadanos estén informados. Sin medios de comunicación que puedan representar la pluralidad de opciones políticas, los ciudadanos deciden, en función de eso, si están informados o no están informados.
Y cuando los ciudadanos no están informados, no pueden controlar al poder. Un ciudadano que no está informado no puede controlar al poder. Es el poder quien controla entonces al ciudadano. Y ahí está el papel imprescindible de los medios de comunicación, porque todo lo que sabemos de las opciones políticas, de las diferentes posiciones que hay en los temas en juego, se sabe por la construcción de esa agenda mediática. Y por lo tanto, durante mucho tiempo, los desahucios, para una parte importantísima de la población, parece que no existían, empezaron a salir en los medios de comunicación y ya había un consenso en que era un drama social. Pero el drama social estaba ahí hacía mucho tiempo. La diferencia es que los medios de comunicación no lo habían convertido en una preocupación pública. Y aquí está la importancia. No hay democracia sin unos medios de comunicación que representen la pluralidad y que sobre todo representen la posibilidad de que tengamos información sana. Y aquí está la importancia y aquí es cuando nosotros, a veces, reprochamos a los medios de comunicación ciertas prácticas. No es que nosotros tengamos ningún interés en que trabajen de una forma o que trabajen de otra. A nosotros nos preocupa que los ciudadanos estén informados, porque sin ciudadanos informados no hay democracia. Y esto es una responsabilidad de los medios de comunicación en la democracia. Y esto es una cosa que antes no se podía cuestionar y que yo celebro hoy que esté en el debate de la opinión pública. Nos han caído muchas tortas, tenemos muchas abolladuras en el casco por hacerlo, pero es una de las cosas que nos tenemos que sentir orgullosos. Yo estoy muy orgulloso, por ejemplo, de lo que hacen en Ecuador. No sé si sabéis, pero la mayor parte de los grupos mediáticos tienen el capital y la propiedad de grandes bancos y de grandes fondos de inversión. En España, el presidente de las empresas de telecomunicaciones tiene un medio de comunicación. Es un exministro de Defensa que se llama Eduardo Serra y es el presidente de la sociedad que gestiona el Independiente. El Banco Santander, el Banco BBVA y otros muchos más son propietarios y dueños de esos medios de comunicación. Pues bueno, creo que eso dice mucho de lo que luego nos podemos esperar. En Ecuador digo que me sentí orgulloso porque hay una ley que prohíbe a los bancos ser propietarios de los medios de comunicación. Este tipo de medidas lo que hacen es dar salud a la democracia. Yo me pregunto si, igual que para otros derechos fundamentales y otros derechos humanos, el derecho a la información está recogido en muchos tratados internacionales de derechos humanos. Incluso en nuestra Constitución tiene una importancia mayor que los derechos sociales. El derecho a la información está recogido en los tratados de derechos humanos internacionales y si hay observatorios independientes que se encargan de cumplir el ejercicio y el cumplimiento efectivo de derechos, ¿por qué no podría haber observatorios independientes que estuviesen encargados de que se cumpliese el derecho a la información? Bueno, pues pensémoslo. O sea, son cosas que tiene que tener el debate, tiene que haber un debate en la profesión y tiene que haber un debate público para ver cómo se resuelve todo esto. ¿Por qué hay que hablar de la precariedad para hablar de la independencia del periodismo? Es muy importante. El otro día iba a una obra de teatro, se llama Un enemigo del pueblo, y no lo voy a desvelar, pero trataba sobre un conflicto que había con un balneario en un pueblo y hablaba de la relación entre el balneario y el periódico del pueblo, que es al final el que tenía que trasladar la información de lo que pasaba en el balneario al conjunto de los ciudadanos. Bueno, cuando se están presentando los miembros del periódico en la obra, hay uno de los trabajadores del periódico que dice, bueno, yo trabajo en el periódico y además en mi tiempo libre soy el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Esto es una realidad hoy en los medios de comunicación en los que la precariedad está haciendo que muchos periodistas que son valientes tengan miedo y no puedan ejercer esa valentía, porque si ponen la noticia que no le gusta a sus jefes, no es muy difícil despedirlos. Y esto choca frontalmente con la independencia. Y esto choca frontalmente con la libertad de prensa. Hay que diferenciar y hay que ver, ¿no? Esta es la segunda pregunta que dejo para que penséis, que cuando estamos viendo a periodistas veteranos que reclaman el buen periodismo, yo casi siempre que les veo hablar del buen periodismo veo que se refieren al periodismo de antes. Al periodismo de antes, al periodismo de hace unos años, y reclaman ese periodismo riguroso que se hacía antes en torno a referentes, pues bueno, veteranos del periodismo. Yo no sé si ese periodismo va a volver. Yo no sé cuál es el periodismo y si hay un periodismo de antes y tiene que haber un modelo de periodismo de ahora.
Es obvio que hay muchos elementos que hacen que se tenga que redefinir esa categorización de qué es el buen periodismo hoy. Y en esa categoría habrá que ver, y sobre todo terminar de decidir, si por ejemplo Eduardo Inda es un periodista o no es un periodista. Bueno, ese debate yo creo que está por cerrar y lo tiene que cerrar la profesión. Yo soy programador informático y yo me acuerdo en mi profesión, cuando yo la estaba ejerciendo, que la titulación de programador informático, o sea, era un sector donde había mucho intrusismo. O sea, gente que hubiésemos estudiado formación informática, de los que estábamos trabajando programando, podíamos ser el 50%, por deciros una cifra. Venía gente de todas las carreras a hacer programación informática, pero todos eran programadores informáticos. Bueno, yo no sé si solamente tener la carrera de periodismo da el papel de periodismo, no. Pero creo que es un debate que tiene que tener en la profesión, y es: ¿Eduardo Inda es un periodista o no es un periodista? Yo sé que es de los que más influyen en la parrilla comunicativa, porque están todos los platós. ¿Es un periodista o no es un periodista? Bueno, pues ahí está la pregunta que se tiene que descifrar. Y un tema más sobre los medios de comunicación. Mira, el otro día lo contaba también. Si no se puede vender yogures podridos, tampoco se puede vender información tóxica. Es decir, eso es una cosa que resume el debate fundamental de una de las cosas que a nosotros nos enfada. Porque cuando nosotros estamos hablando de lo que comentaba antes Pablo, antes comentaba cómo hay persecución, cómo hay acoso a cargos públicos de Podemos por parte de algunas personas que tienen nombre y apellidos, que trabajan en algunos medios de comunicación como Qué Diario. Hay persecución y hay acoso sobre cargos públicos, democráticamente elegidos por millones de ciudadanos. Esto solo lo hacen con Podemos. Pero os digo una cosa, esto no es que lo estamos contando nosotros y nosotras. Hay una noticia que han publicado esta semana que hablaba de cómo era la práctica de Villarejo. En esa noticia, que está publicada creo que en Vanity Fair, en una grabación, Villarejo habla y presume abiertamente que lo que tienen que hacer con el susodicho es utilizar a los periodistas amigos, como Ana Rosa Quintana, para extorsionarle emocionalmente y para publicar información que le afecte emocionalmente y se pueda derrumbar. Esto no lo decimos la gente de Podemos porque somos mal pensados y estamos criticando a los medios de comunicación. Esto lo dice Villarejo en una conversación, porque esta ha sido la práctica política de la mafia para extorsionar a políticos, a empresarios, intoxicar la democracia de nuestro país. Esto no somos los de Podemos, que somos muy mal pensados con los medios de comunicación. Y en esto tenemos más heridas que nadie. Porque lo que os voy a enseñar es la cosa más impresentable que se ha hecho en la democracia de nuestro país. Y no salieron ninguno de los profesionales del periodismo a decir que esto es una basura. Nadie salió a decirlo, porque con Podemos parece que todo vale. Cuando están viniendo ahora por los demás, cuando ahora mucha gente del Partido Socialista nos dice: hay que ver los medios de comunicación cómo están rebasando ciertos límites. No, compañeros y compañeras, llevan mucho tiempo haciendo. Por lo tanto, hay que decir muy claro que cuando estamos viendo estas prácticas en los medios de comunicación, estamos viendo son medios de comunicación que están contaminando a la democracia. Y páginas web como Qué Diario contamina la democracia de nuestro país. Y esto hay que decirlo bien claro: contamina la democracia de nuestro país. A modo de conclusiones, los medios de comunicación, igual que los partidos políticos o los actores de la sociedad civil, participan en la opinión pública y participan en la política. Son un actor político más. Son un actor político más porque también hay que quitar un mito que ha habido siempre, ¿no? O sea, a la hora de referirnos a los medios de comunicación. Yo creo que hay que ponerles un apellido. Son medios de comunicación y de opinión. Porque los medios de comunicación no solo informan, sobre todo influyen, porque opinan. Pero tiene que ser así. O sea, esto es bueno. O sea, esto no es anormal. O sea, esto es una cosa normal que tiene que ser así. Lo único que hay que garantizar la pluralidad y que todo el mundo pueda verse reflejado en las diferentes opiniones. Cosas que a veces no pasan. Por lo tanto, y refiriéndome a una cosa que decía Pablo y que me
llamó mucho la atención cuando la escuché. Hay tertulianos y hay gente que todos los días no solo militan partidos políticos, militan los medios de comunicación. Es decir, quien todos los días construye sus opiniones porque escucha la tertulia de Ferreras o porque lee El País, están militando en alguno de esos dos medios. Igual que cuando vosotros y vosotras estáis utilizando ciertas fuentes de información que puedan ser las opiniones de un líder político para escuchar y construir vuestras opiniones. La gente no solo milita en los partidos políticos, milita también en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación son un actor político más. Voy a terminar con una reflexión que en el libro es una de las partes en las que relaciono las emociones con la política, pero es que hay otra forma de hacer política y de decidir los votos, que es la identidad y los valores. La identidad es muy importante a la hora de enfocar un proceso electoral. Y os quiero hablar de una forma de generación de identidad que explica muchas cosas de cómo nosotros las hacemos. Estamos en un debate en España que es crucial, que es central, por mucho que los medios de comunicación no lo pongan en primera plana, y es el sistema político en España y la jefatura del Estado en España, la monarquía. La monarquía ha sido la gran protegida. La monarquía ha sido la gran protegida durante mucho tiempo, tanto es así que tenemos datos que pregunta el CIS de casi todo, pero no podemos saber qué piensa la gente del jefe del Estado. Que se ha subido el sueldo, por cierto, este curso de año, que parece que no cobraba suficiente. Bueno, pues no preguntan, no sabemos qué sucedía y nosotros decidimos hacer una encuesta para preguntar qué pasaba con la monarquía. Porque a nosotros en Podemos sí nos preocupa. De hecho, estamos intentando registrar una comisión de investigación para ver qué ha pasado con los audios de Corina y con las informaciones que no se llevan publicando este año, o sea, que se llevan publicando durante mucho tiempo, de las actividades del rey Juan Carlos con Arabia Saudí. Bueno, pues creo que como pueblo tenemos derecho a saber si se están refugiando en que no la podemos juzgar. Bueno, si nosotros de momento no queremos juzgar a nadie, nosotros lo único que queremos es saber si se ha estado utilizando la monarquía para hacerse millonarios. Esto es lo primero que queremos saber. ¿Para qué se ha utilizado la jefatura del Estado? Si se ha estado utilizando la jefatura del Estado para que una serie de personas que estaban ahí, sin elegir democráticamente, se estuviesen haciendo millonarios. Y a partir de ahí ya vemos. Pero primero tenemos el derecho a la verdad. Y más, como cargos políticos, porque es que no estamos diciéndole al rey Juan Carlos que se venga aquí a esta asamblea a darnos explicaciones. Que estamos diciéndole que venga al Congreso de los Diputados. Hombre, no me jodas. Claro. O sea, que tampoco estamos pidiendo la luna. Solamente estamos pidiéndole a este señor que venga al Congreso de los Diputados, incluso si quiere que no venga él, pero que nos dejen investigar y citar a personas para saber qué hay detrás de esta oscuridad. Porque es que no podemos saber lo que sucede. Y así está la gente. Cuando hemos hecho esa encuesta, un 54% de los encuestados dice que quiere un referéndum para elegir entre monarquía y república. Pero es que no es que haya un 54% y el resto están enfrente. Es que solo hay un 30% que dice que no quiere un referéndum. Es que solo hay un 30% que dice que no quiere un referéndum. Bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Aquí algo huele mal. Eso está claro, eso lo sabemos todas y todos. Pero no nos dejan investigar. Pero vamos a seguir insistiendo, porque es la tercera vez que hemos hecho el registro de esa comisión. Y mientras tengamos alguna opción más de volver a registrarlo otra vez, lo vamos a seguir haciendo. Porque es nuestra obligación. En toda la construcción de la desafección de la monarquía está el elemento de identidad del que os quería hablar. Porque hay que entender bien cómo reivindicar ese país moderno y cómo reivindicar que la monarquía no es una institución que represente en el siglo XXI. Y aquí es muy importante el papel que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque en la construcción identitaria de desafección de la monarquía, de la gente que no se siente representada con la monarquía, sobre todo hay un elemento de modernidad. Y sobre todo hay un elemento de modernidad y hay una no asimilación de la monarquía con la democracia. Por lo tanto,
La gente no es que quiera la Tercera República. La gente quiere una república moderna y democrática. Y una república que no sea machista. Sobre esos tres elementos se construye una reivindicación de identidad. Es decir, la gente no está pensando en la sucesión de la primera a la segunda, que ahora nos toca la Tercera República, ni está pensando en elementos históricos cuando dice que quiere un referéndum de monarquía o república. La gran mayoría lo que quiere es un país moderno porque no se siente representado en unas instituciones que no han sido elegidas y que sobre todo no asocia con la democracia. O sea, la gente, aunque muchas veces pensemos que se implica o que se interesa más o menos por la política, la gente en este país es demócrata y la gente no quiere tener una jefatura del Estado que se elija por herencia porque tenga la sangre de otro color. Pues no, por mucho que se metan más o menos en política, no quieren esto. Y sobre esos dos elementos, sobre la modernidad y sobre la democracia, se construye una desafección sobre la monarquía. Y esto es lo que tenemos que tener muy claro a la hora de construir nuestros discursos y a la hora de hacer nuestra acción política para pedir cuentas a la monarquía, porque el tercer elemento de la identidad es que la gente piensa que la monarquía es corrupta. Esto también lo piensa. Y esos tres elementos son el eje de nuestro discurso para decir, primero, que queremos investigar si se ha estado utilizando la jefatura del Estado para hacerse millonarios. Y segundo, queremos tener la posibilidad de elegir democráticamente al jefe del Estado. Esto es una reivindicación esencial en cualquier democracia y no pedimos la luna. Bueno, pues nos va a tocar empujar todavía mucho, porque nos estamos quedando Unidos Podemos solos en esto. El PP, el PSOE y Ciudadanos bloquean una y otra vez esa comisión. Nos la bloqueaban porque decían que el rey era inviolable hasta su abdicación. La volvimos a registrar y dijimos, bueno, pues entonces solo lo investigamos desde que abdicó hacia adelante. Y dijeron que tampoco les parecía bien del todo. Bueno, pues la siguiente algo se inventan, pero nosotros vamos a seguir exigiendo que España sea una república moderna y que en España nos sintamos orgullosos de tener instituciones democráticas que representen a su pueblo. Muchas gracias. Si os parece, abrimos un turno de preguntas y yo solamente voy a añadir algo. Realmente Vallecas ha sido un programa piloto dentro de todo lo que hemos hablado. Nos creamos nuestra propia prensa, nuestra propia televisión, no nos creíamos lo que nos mandaban desde las instituciones y realmente, bueno, Vallecas creo que es el programa piloto de lo que debe hacer la ciudadanía en contra de la información intoxicada. Bueno, abrimos debate, ¿vale? ¿Y quién quiere pedir? Dos preguntas tengo. Venga, empezamos. Una echenique, compañero. Yo no estoy a favor ni en contra ni de Cabify, ni de los taxis, ni tal. Yo estoy a favor de los trabajadores. Y tantos trabajadores hay en los taxis como en Cabify y en un V tal, como se llame. Creo que lo que hemos de hacer Podemos no es pues, cuestionarnos en un bando, sino encontrar soluciones para esto. Y la solución que yo he oído últimamente, o he leído, de que Cabify no pueda trascender los pueblos, yo creo que no es la solución. Yo no quiero una democracia moderna, Juanjo. No quiero una democracia moderna. Quiero una democracia popular. Y quiero una república popular. Lo siento. Yo, la burguesía, no la acepto. ¿Estáis en Vallecas? Yo la primera, decir que yo creo que es más complejo que eso, compañero, porque, digamos, si Cabify y Uber quisieran operar como empresas de movilidad
pues deberían tener a trabajadores con condiciones laborales dignas, deberían pagar los impuestos en España, deberían cumplir la normativa y tener una cierta regulación de tarifas, porque si no, cuando hay eventos como el Mad Cool, te ponen una tarifa de 90 euros para hacer una carrera, porque se aprovechan de la gente, porque operan tarifando como les da la gana. Entonces, evidentemente, los trabajadores de Cabify no son culpables de lo que hace su empresa matriz, pero la manera de trabajar que tiene Cabify respecto a la manera de trabajar que tiene el gremio del taxi es abismal. Un taxista paga impuestos en España, Cabify paga impuestos en Delaware. Un taxista tiene jornadas de trabajo más o menos normales y un trabajador de Cabify se le explota laboralmente, se le paga poquísimo y se le obliga a trabajar en condiciones inhumanas. Entonces creo que hay un montón de diferencias. Y además, y esto ya es mi opinión, los guiris tienen un dicho que es if it's not broken, don't fix it, que es si no está roto, no lo arregles. ¿Y qué estaba roto en el sector del taxi? Es decir, bueno, tiene sus defectos, pero no son defectos que Cabify haya mejorado, no son defectos que Cabify haya mejorado. De repente han llegado unos buitres financieros no a proponer a España una mejor movilidad, han llegado a intentar comerse un mercado que funcionaba de una manera más o menos razonable con algunos de sus defectos. Pero digamos, el discurso que dice que de repente llegan unos emprendedores a proponer una mejor movilidad al pueblo español es que no es verdad. Los que llegan son unos jetas que quieren hacer negocio precarizando a los trabajadores y pagando impuestos en Delaware. No había un problema real de movilidad en el transporte urbano que ellos vengan a resolver, porque de hecho no han resuelto nada. La misma mierda es. ¿Cómo? La misma mierda es. O es que los taxistas no había mucho que arreglar y mucha mierda meter. Sí. Y hay mucha por eso, ahí. Sí. Pero tiene una diferencia, fíjate, que no es menor, ¿eh? O sea, porque lo que estamos hablando de un lado es de un servicio público. Si hacemos diálogo en las preguntas, de un servicio público. Cortamos la... ¿Estáis seguros de que Perdón. es público? Estamos hablando en un lugar de un servicio público y en otro lado estamos hablando que quien viene supuestamente a hacer la competencia a un servicio público son empresas extranjeras que tributan en paraísos fiscales en un modo de competencia desleal. Y aquí está la parte importante. Si tú lo que estás haciendo es competir por precio, explotar a tus trabajadores autónomos, competir por precio, para cargarte de un servicio público, los demócratas de este país vamos a estar primero con la defensa de los derechos de los servicios públicos. ¿Estás seguro que el taxi público? Un servicio público. Pues yo no. Porque Y luego- tengo mucha mafia en los taxis. Y luego hay otra parte en la que creo que es muy importante. Yo no entiendo por qué una república popular no es una república moderna. Yo no sacaría lo popular de lo moderno. Creo que está dentro perfectamente. Creo que lo esencial son los valores democráticos, los valores de transparencia, los valores feministas, los valores de la anticorrupción, que tienen que ser la carta de presentación de todas nuestras instituciones públicas, tanto de la jefatura del Estado como del resto. Y eso es un trabajo a hacer, sea popular, sea moderna, o sea como queremos utilizar los significantes, porque los significantes tienen el valor que tienen. Los significantes tienen el valor que tienen. Si es moderna es burguesa. Pero eso es tu opinión. Eso es tu opinión. Compañeros, pasamos a la siguiente pregunta, ¿vale? Luisa. Hola, buenas, soy Nueva Vanessa. Si me pongo nerviosa, perdonad. Habéis hablado de todo un poco. Ha habido un tema que no habéis tocado, que son las ayudas a las personas dependientes. Sabéis muy bien que hay muchas personas que tienen concedida esa ayuda y aún a día de hoy, año y medio después, no la tienen. Personas que están muriendo esperando esa ayuda, que la necesitan, porque es que la necesitan y no la reciben.
no estáis tocando ese tema. En Vallecas, estáis en Vallecas, hay gente que tienen a sus mayores en sus casas porque no las pueden meter en centros y no pueden trabajar. Tienen que cuidar de sus mayores sin trabajar y las pasan canutas. Entonces yo pido por favor que hagáis algo para acelerar un poquito ese proceso y que la gente que está necesitada, que necesita esa ayuda, la reciba. Gracias. Compañera, que eso se está, pero aparte el debate de hoy iba de otra cosa. Pero yo creo que tienen que ver, si me permitís, yo creo que tienen que ver. Pero lo que plantea la compañera tiene que ver con la comunicación. Te voy a explicar por qué. Esto nos pasa mucho cuando venimos a debates como este, que la militancia de Podemos, que la gente nos dice, no habláis de este tema. Yo os explico cómo funciona eso. Tú te pones delante de 15 cámaras, con 15 alcachofas, que las llamamos nosotros, micrófonos de la tele, y te hacen 15 preguntas. ¿Vale? Tú empiezas y dices, bueno, hoy hemos conseguido arrancar al gobierno un compromiso de subir un 40% de inversión en dependencia, que es lo que ya hemos arrancado al gobierno y que va a figurar en los presupuestos generales del Estado. Tú arrancas diciendo eso. Luego, de las 12 preguntas que te hacen, 10 son sobre Cataluña y las otras 2 son sobre que nos estamos matando dentro de Podemos, que básicamente no hacemos otra cosa. Y, aunque han escuchado lo de la dependencia, ningún medio de comunicación publica lo que hemos dicho. Entonces, lo que ocurre siempre, en estos casos, por lo menos a mí siempre me ha pasado, es que cuando una compañera o un compañero militante nos pregunta en un evento, es que no habláis de este tema, yo les contesto, sí hablamos, compas, pero no lo publican. Y por eso también tiene que ver este tema con la comunicación. Uno de los puntos que le hemos arrancado al gobierno es subir una cantidad histórica en dependencia. Sí, claro, tienen que hacerlo lo más rápido posible, obviamente. Lo que pasa es que eso tiene que ir en los presupuestos generales del Estado. Y sin embargo, como el ecosistema comunicativo, que digo yo, es denso, a la mayoría de la gente lo que le ha llegado es la subida del salario mínimo, que es lo más impactante. Pero claro, el documento tiene 50 páginas, ¿no? Y dependencia ha sido una de las fundamentales, una de las que más hemos peleado. Y ojo, el 40% no llega porque el gobierno no quiso llegar para las 300.000 personas que hay en España en el limbo de la dependencia. Es decir, las 300.000 personas que tienen derecho a la ayuda porque el Estado le ha concedido el derecho a la ayuda, pero no se las paga. Pues esas 300.000, aunque la subida que hemos sacado es súper importante, no alcanza para la totalidad. Nosotros intentamos que fuera la totalidad y el gobierno no quiso llegar hasta la totalidad. Esperamos que el siguiente año consigamos sacarle lo que falta, pero no quisieron llegar hasta las 300.000 personas. Aún así, muchísima gente, un buen porcentaje de esa población va a notar que les llega la ayuda en 2019. Y creo que es una de las cosas para estar orgullosos. Antes me preguntaba una compañera al principio, pero ¿no estáis cansados? ¿Estáis en todos lados, que trabajáis de lunes a domingo? Y le dije, pues mira, sí, pero cuando subes el salario mínimo a 900 euros, aumentas un 40% de inversión en dependencia, se te pasa. Es cansante, se te pasa. Voy a pasar la palabra a otro vallecano, que le conocéis, se presenta el mismo. Sí, soy miembro del Ateneo Republicano de Vallecas. En el año 1993 surgió el proyecto de Telecan, hace ya 25 años, y respondía a una preocupación por los medios de comunicación y el papel que juegan los medios de comunicación en el conjunto de las sociedades.
Eso a mí, por ejemplo, me ha permitido luego crecer en el mundo de la comunicación y fundamentalmente en todo el mundo de los medios comunitarios. Bueno, pues he tenido que negociar incluso en precario leyes para incluir algún tipo de regulación de los medios comunitarios en las diferentes regulaciones, o más bien desregulaciones, que ha habido sobre este sector. Ahora mismo hay una regulación muy precaria en la ley de televisión privada de los medios comunitarios que afectan a aquellos que estamos funcionando antes de 1995, y también, por otro lado, existe una, digamos, casi privatización del espectro radioeléctrico, un espectro que es de todos. Podemos, sin duda, es un partido político, una acción política de una generación totalmente distinta y que yo creo que también comparte y ha compartido esta preocupación por la comunicación. ¿Se van a hacer algún tipo de iniciativas que mejoren las posibilidades de participación en el espectro radioeléctrico, es decir, en tener frecuencias y que los medios comunitarios, es decir, los medios hechos de radio y televisión por nosotros mismos, puedan tener un papel y puedan tener un reconocimiento legal? Nos falta Noelia para que nos contase en detalle todas las propuestas que estamos haciendo en esta dirección. Noelia Vera, que es la persona que está trabajando en el Congreso, toda la parte que tiene que ver con los medios de comunicación y con la relación que tienen en el espacio que comentas, que me parece lo esencial, ¿no? O sea, estábamos antes hablando de pluralidad, ¿no? Y de cómo garantizar la pluralidad. Y aquí está el quid de la cuestión, y sobre todo aquí está el meollo de esto de lo que hablábamos. ¿Cómo garantizar la pluralidad? Y cómo garantizar la pluralidad para que no solo los supermillonarios puedan poner una televisión, ¿no? O sea, para que no solamente los supermillonarios tengan la posibilidad de, a través de una inversión, bueno, pues poder dirigirse o poder abrir espacios de opinión y de información al conjunto de los ciudadanos. Creo que este es el debate, uno de los debates esenciales, que es un debate entroncado con cómo construimos nuestra democracia. Porque yo recuerdo, por ejemplo, en una de las ocasiones en las que me he preocupado también por este asunto, que es con las licencias también de radio, ¿no? Las licencias de radio que las asignan, las frecuencias que asignan y que tienen competencias las comunidades autónomas por la distribución que hace y por el reparto que hace en telecomunicaciones estatal, nos decían que eso ya está cerrado, que no hay posibilidad de repartir espacio nuevo ni posibilidad de abrir frecuencias nuevas, salvo proyectos culturales, que dicen, ¿no? Aquí está uno de los trucos. Entonces, utilizan el proyecto cultural, ¿no? Telecomunicaciones tiene la posibilidad de abrir solamente a proyectos culturales, o sin ánimo de lucro, nuevos espacios en las radios, pero si no, no hay posibilidad. De tal manera que todo el espacio está copado y que todas las nuevas expresiones, todos los nuevos movimientos populares, todos los nuevos lugares de expresión y de comunicación que se quieran abrir, no hay posibilidad. Salvo si eres un supermillonario que compras una licencia de las existentes. Esto pasa en todo ese espacio del que hablas. Y aquí me parece que has dado en el centro, porque esta es la llave de bóveda para la pluralidad en una democracia, para la pluralidad que tiene que existir, y para que pueda haber diferentes opciones públicas y privadas que garanticen a los ciudadanos esa pluralidad. Porque si, por ejemplo, nos vemos presos de que la única opción pública ha estado, la televisión pública, la radio pública, ha estado secuestrada por el partido de gobierno, ves que los ciudadanos solamente han tenido las alternativas privadas para poder informarse o para poder buscar otras fuentes de información. Entonces, la pluralidad hay que protegerla a través de los canales públicos y de los canales privados. Pero tiene que haber oportunidad de que en ese espacio quepan
otros actores o quepan otros emprendedores que quieran abrir proyectos con otra dinámica de información. Y eso creo que va a ser una de las cosas que vengan, uno de los debates que vengan, porque creo que estamos ante un reparto que se hizo en un momento determinado, que respondió a una serie de criterios, que incluso cerró la posibilidad de que hubiese otras alternativas para emitir, que cerró un montón de, bueno, pues de proyectos de comunicación que estaban construidos desde abajo, que tenían su ámbito de influencia y que sobre todo eran experiencias comunitarias. Bueno, pues yo creo que eso tiene que tener un debate y una reflexión, porque está en el centro y en el corazón de la democracia que pueda existir pluralidad informativa. Tenemos dos preguntas más porque se nos echa el tiempo encima. Rodolfo, ¿verdad? Sí, Rodolfo. Simplemente una acotación sobre el tema de información, de comunicación, periodismo. Yo vengo de un país, Argentina, mis padres españoles, y trabajé 40 años en arte gráfica, 10 años en un periódico, en una época de mi generación donde el periodismo era en cierta forma era sagrado. A su rato se comentó sobre cuál es el valedero, el periodismo viejo, digamos, de siempre, o el presente. A lo que he escuchado, se ha degenerado esa carrera. Yo creo que el periodismo sería una propuesta, que el periodismo debería tener en su carrera algo similar como la medicina. La medicina hay un juramento que hacen por la vida, ¿sí? El periodismo debería tener también, al terminar la carrera, para recibir el carnet, tener un juramento donde se debe defender, que se comprometen a defender la libertad, la democracia. ¿Por qué? Porque mediante la manipulación o el uso de su profesión, porque todas las profesiones son muy cualificadas y son muy determinantes para un bien común. En este caso, hablando del periodismo, entiendo de que debería existir una especie de juramento cuando se reciba. ¿Por qué? Porque con la mala información se llega a la muerte también. ¿Por qué? Porque la ciudadanía está recibiendo una mala información y entonces hay un descrédito y hay un despropósito donde se llega a lo que se llega, ¿no? Esa es la propuesta que comentaba. Gracias. Bueno, más o menos, puramente cooperativo. Yo creo que es una reflexión para completar, ¿no? No sé si tiene mucha respuesta, yo creo que alimenta el debate y creo que es muy correcto. Un segundo, ¿puedo decir una pequeña cosa? Compañero, te acabas de saltar el turno directamente. Había una compañera aquí. Si te parece, primero ella y luego yo. Bueno, gracias por estar en todas partes, escribir y bueno, todas estas cosas que nos pasan por la cabeza después de oíros, como que tienen más lógica, ¿no? Entonces, al hilo de lo que has comentado, de que han estado secuestrados los medios públicos de comunicación, yo quería pediros una opinión, si os podéis manifestar, sobre cómo valoráis este nuevo Consejo de Administración en Radio y Televisión Española, la administradora, es decir, cómo esos cambios en quienes gestionan la radio y la televisión públicas se han manifestado hasta el momento, si es muy relevante, si no tiene demasiada importancia, si pensáis que puede conseguirse algo más, en fin, vuestra opinión, si es posible. Gracias. Creo que pensamos que es un paso intermedio, es decir, el otro día anunciábamos que vamos a ir a hacer una ruta por el conjunto del Estado y lo anunciamos en la rueda de prensa de la Ejecutiva. Probablemente se llame a la mitad del camino, la ruta,
porque pensamos que es exactamente lo que pasa ahora, que estamos a la mitad del camino. Es decir, hemos conseguido subir el salario mínimo a 900 euros, pero no a 1000. Hemos conseguido aumentar un 40% de inversión en dependencia, pero no todo lo que hacía falta para eliminar el limbo de la dependencia. Hemos conseguido arrancar ciertos compromisos sobre vivienda al gobierno que van a mejorar el mercado del alquiler y esperamos conseguir bajar el precio del alquiler con estas leyes, pero no hemos conseguido toda la inversión en vivienda pública que le planteábamos al gobierno. Hemos conseguido tocar el bolsillo de los privilegiados, pero no todo lo que nosotros pensábamos que había que tocar el bolsillo de los privilegiados para financiar el estado de bienestar. De algún modo hemos arrancado cosas importantes, pero también se ven los límites que tiene un partido como el PSOE a la hora de poner en marcha un programa valiente. Y en ese sentido estamos satisfechos de las cosas que hemos conseguido, pero entendemos que esto es un paso, esto es la mitad del camino, esto esperamos que sea bueno para la gente, estamos orgullosos de haber peleado esa batalla, pero las cosas tienen que ser mucho mejor que las cosas que hemos conseguido y eso pasará cuando gobierne Podemos. Con la tele pasa algo parecido, es decir, echar a los manipuladores del Partido Popular de la televisión pública evidentemente es una buena noticia, pero es un paso, porque nosotros siempre hemos defendido el concurso público, que pensamos que es la manera de elegir de una forma lo más imparcial posible a la persona que dirija la televisión, y por diferentes motivos aquello se ha bloqueado, se ha retrasado en el Parlamento, pero va a acabar habiendo un concurso público. Bueno, pues cuando acabe habiendo un concurso público, entonces ya podremos hablar de que no hemos dado un paso intermedio y ya no estamos a la mitad del camino, sino que hemos llegado, por lo menos en lo que se refiere a la elección de los órganos de dirección de Radio y Televisión Española, hemos llegado al final del camino. De momento, pues estamos en una parada intermedia que es evidentemente mejor que, bueno, cuando había este señor tan prepotente del Partido Popular que se jactaba de votar al Partido Popular mientras era presidente de la Radio y Televisión de todos y de todas. Evidentemente es buena noticia, pero queremos concurso público y va a haber concurso público y entonces será todavía mejor la noticia para la televisión. Esto más o menos pensamos. Bueno, cerramos ya el turno de preguntas y luego que podemos seguir con la cerveza y tal, ¿vale? Ya de boca a oído. Cuando quieras, compañero. No, al micro. No es saludable estar bien adaptado a un sistema interno, ¿no? La ley del oro hace que el oro sea la ley. Puede ser que pasta, puede comprar medios de comunicación, puede ser accionista, etcétera, etcétera, etcétera. Yo propongo una tercera vía, una alternativa, que existe la 1 o la 2, de un medio de comunicación, como funciona Radio Vallecas o lo que sea, de dar horas a las distintas ONGs, a las distintas mareas, a la marea de sanidad, de educación, al sindicato, etcétera, que no se pueda, ningún partido se pueda retratar de estar en contra de grupos de esa hora de sanidad. No digo que me refiero a una televisión que no pertenece a ningún partido, sino que representa al tejido social. Entonces, crear una televisión, igual que de repente haya horas como si fuera una radio, donde los sindicatos del país, todos los sindicatos, tengan una hora, como un canal, ¿no? Y en ese mismo canal, una hora los de sanidad, los de sanidad de A, B, C, etc. Creo que es una vía a estudiar. Bueno, yo creo que lo que queda solamente aquí en donde estamos, aquí en Vallecas, es sobre todo agradeceros a todas las experiencias que habéis tenido de medios de comunicación comunitarios, ¿no? Desde la televisión hasta otro tipo de experiencias que hay en radio y que siempre han inspirado, yo tengo que decirlo, que muchas veces nos han inspirado a la hora de generar un tipo de comunicación alternativa y que siempre nos hemos visto de espejo en esa, bueno, pues en esa avanzadilla que siempre han tenido los movimientos sociales también en la comunicación aquí en Vallecas. Así que en ese momento solamente agradeceros todo el trabajo de tantos y tantos años. Y muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en la presentación hoy. Hemos estado muy a gusto y
Y nada más que eso, que agradeceros, ¿no?